Hola, muy buenas tardes, querida profesora Maciel Ascanio. El día de hoy le vamos a presentar nuestro trabajo titulado El liberalismo alemán, conformado por los siguientes integrantes: Nicole Martínez, Keila Aranguren y mi persona, Samuel Rodríguez. Vamos a tratar con el primer punto, que sería ¿qué es el liberalismo alemán? Bueno, el liberalismo alemán más que todo es un movimiento tanto político como filosófico. Este se empezó a promover tras las libertades individuales que se daba en Alemania, también la igualdad jurídica, la economía de mercado y la limitación del poder estatal en Alemania. Más que todo esto se empezó a surgir o se empezó a destacar entre el año de 1832 al siglo o a inicios del siglo XX. Bien, ahora, ¿cómo surgió el liberalismo alemán? Bueno, más que todo el liberalismo alemán surgió tras un mensaje claro y preciso. Tras el mensaje que se dio fue hacia el régimen absolutista, ya que estos, más que todo, manejaban gran parte de los estados en Alemania. O sea, que controlaban grandes partes de los estados en Alemania, o tenían más control o tenían más precisión en los estados de Alemania. Esto fue entre el siglo, entre el siglo XIX. Pero bien, ahora vamos con Immanuel Kant. Este señor es un filósofo alemán que fue muy destacado entre su época, ya que nació en 1724 y falleció a la edad de los 80 años en 1804. Este filósofo alemán, más que todo, se destacó en esa época por ser un filósofo activo, en el cual nunca paró de hacer su filosofía hasta el día que falleció. En eso tenemos tres de obras más resaltantes. Entre una de esas tenemos la Crítica de la razón pura de 1781, la Crítica de la razón práctica de 1788 y la Paz perpetua de 1795. Ahora bien, ¿en qué periodo abarca el liberalismo alemán? Bueno, antes de 1830, que fueron las raíces intelectuales y demandas de reforma, más que todo fueron ideas ilustrativas en ese entonces. ¿Por qué? Porque más que todo se empezó a promover la libertad, el absolutismo o la crítica hacia el absolutismo y la constitucionalización. Bien, en 1832 a 1844 o 48, fue el auge público y las revoluciones liberales. Esto fue gracias al auge que se dio en ese entonces, o fue un movimiento más que todo popular. ¿Por qué? Porque se dio los casos más destacados, que fue el de Hambacher Fest y la revolución de 1848. Bien, ahora, también se me olvidó mencionar que entre esa época también se quería unificar, o la gente tenía ideas de crear un estado único de Alemania, que fuera una Alemania unificada. El siguiente sería la etapa de 1850 a 1918, que fue la participación en la formación del Estado moderno alemán y las tensiones con el autoritarismo prusiano. Esto fue porque los liberalistas estaban a favor o estaban apoyando al imperio alemán. Pues más que todo esto no les saldría bien, pues el poder autoritario prusiano les impidió todo esto. Bien, ahora la otra etapa sería de 1918 a 1933 por Weimar y su declive político. Lo que pasa con Weimar es que el liberalismo influyó en su constitucionalización de Weimar, pues hizo que se decayera, pues cuando se enfrentaba contra los extremos políticos alemanes no podía hacer mucho. La siguiente etapa sería de 1933 a 1945, que fue la persecución y desaparición política. Esto fue tras el régimen nazi que comandaba por ese entonces el presidente de ese entonces, que era Adolf Hitler. Adolf Hitler, más que todo, lo que hizo fue prohibir
los partidos liberales y perseguir a los líderes de los partidos liberales. Y desde 1945 hizo la recuperación en la RFA, que sería la República Federal Alemana, y su legado político presente. Esto más que todo fue el inicio del fin de la gran dictadura que pasaba Alemania por ese entonces, pues por la Primera y Segunda Guerra Mundial los alemanes no quedaron muy bien parados y terminaron con hasta muy cortas divisiones, o sea, que habían países que le tuvieron que dar su territorio y Alemania quedó muy pequeña. Hasta el sol de hoy esto es un caso interesante y espero que les haya gustado. Muchas gracias. El liberalismo alemán tuvo varios representantes a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunos de los más destacados fueron Johann Gottlieb Fichte, que nació en 1762 y murió en 1814. Fue un filósofo y uno de los primeros en desarrollar ideas sobre el liberalismo y el nacionalismo. Luego tenemos a Friedrich Ludwig Hahn, que nació en 1778 y murió en 1852. Fue conocido como el padre del movimiento de gimnasia y también proclamó la idea del liberalismo y el nacionalismo. Luego tenemos a Wilhelm von Humboldt, que nació en 1767 y murió en 1835. Fue un filósofo y político que defendió la educación liberal y la libertad individual. También tenemos a Heinrich von Gagern, que nació en 1799 y murió en 1880. Fue un filósofo, un político y líder en la Revolución de 1848, que abogó por la unificación alemana y las reformas democráticas. Luego tenemos a Ludwig van Beer, que nació en 1823 y murió en 1899. Fue un economista y político que promovió el liberalismo y el nacionalismo. Defendió la unificación alemana bajo sus principios liberales. Luego tenemos a Max Weber, que nació en 1864 y murió en 1920. Max Weber fue un sociólogo y economista que, aunque su carrera se ha conocido como sociólogo, él representó ideas sobre el liberalismo y el nacionalismo. Luego tenemos a Theodor Heuss, que nació en 1884 y murió en 1963. Fue el primer presidente de la República Federal Alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los primeros defensores del liberalismo en el siglo XX. Ok, ¿en qué consiste? Bueno, esto básicamente, el liberalismo alemán es una corriente de pensamiento que enfatiza la autonomía individual en el Estado de Derecho y la economía de mercado, a menudo buscando un equilibrio entre la libertad individual y el orden social. Históricamente, ha evolucionado desde el liberalismo clásico de Kant, con una fuerte base en la razón y el Estado de Derecho, hasta variantes como el ordoliberalismo, que defiende una economía social de mercado. Características. Primero tenemos que se basa en la idea kantiana de que la voluntad individual es un fin en sí mismo y la libertad consiste en obedecer leyes autoimpuestas como ser racional. Luego tenemos que el propósito del Estado es garantizar un marco legal justo que permita la libertad de todos, no buscar la felicidad en los ciudadanos, o sea que la coacción del Estado solo es legítima para proteger la libertad. En tercer lugar tenemos que el ordoliberalismo es una variante alemana que aboca en una economía de mercado que combine la competencia con la justicia social, a menudo llamada economía social del mercado. Y por último tenemos que para algunos liberales alemanes como Ludwig von Mises, la prosperidad y la libertad son objetivos interrelacionados en el liberalismo libre de la intervención estatal, la cual promueve la paz social y el bienestar general. Importancia. Primero tenemos que fue un motor de modernización política al impulsar el Estado de Derecho, constituciones y parlamentos representativos en los distintos estados germánicos. Por otra parte, promovió la unificación y la construcción institucional del Estado alemán,
al proponer modelos de administración pública profesional y reformas legales. También introdujo y difundió principios jurídicos como la igualdad ante la ley y la idea de que resta que condicionaron la cultura política alemana. Y por último, aportó líderes, partidos, ideas que sostuvieron las instituciones democráticas en momentos clave, especialmente durante la República de Weimar y la reconstrucción de la posguerra. Gracias por su atención.